Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de los receptores de inmunidad innata. Estábamos hablando que estos receptores son los RRP. Decíamos que pertenecían a la inmunidad innata, que no eran específicos y que reconocían DAM y reconocían PAM. Los DAM, habíamos dicho que eran patrones moleculares asociados a daños, que eran propios de nuestro cuerpo, que eran células de nuestro cuerpo que hacían apoptosis o que se habían lesionado por alguna razón y liberaban todo el contenido que estaba dentro de la célula propia de nosotros, indicándole al macrófago que había un DAM, o sea, sus características, todo lo que se liberó ahí, el exceso de ATP, el líquido, algún ion, todo eso van a ser DAM, o sea, moléculas asociadas a patrón de daño que van a atraer al macrófago y el receptor RRP se va a dar cuenta y va a fagocitar esa célula que ya estaba para morir, a limpiar toda la zona. Se va a generar inflamación, pero no hay infección. Es una inflamación en ausencia de patógeno. Y también decíamos que el RRP reconocía los PAM, que son patrones moleculares asociados a patógenos, que son las características de los patógenos, ya sea el glúcido, ya sea el lípido, la proteína, o sea, la molécula de la cual estaba formada el patógeno, que era una molécula que el RRP podía captar y darse cuenta que era una molécula que no era propia de nosotros y que pertenece al patógeno. Entonces estas son las grandes diferencias entre DAM y PAM y estos son los dos elementos que reconocen estos receptores RRP que son de la inmunidad innata. Ahora vamos a ver los tipos de receptores RRP. Estos receptores van a estar ubicados algunos en la membrana plasmática, por ejemplo, de un macrófago o en el citosol. ¿Por qué? Porque hay antígenos que, por ejemplo, bueno, están, como les digo, en el sistema y son captados ahí en la membrana plasmática, pero hay otros que entran al citosol de la célula y la célula no se da cuenta. Entonces, cuando ya están ahí en el citosol, debe haber un receptor que sea capaz de captarlos para que estos antígenos sean presentados en la membrana o para que la célula se dé cuenta de que ha sido invadida por estos antígenos. Entonces, por eso es importante que estos receptores estén ubicados en la membrana, estén ubicados en el citosol, en el citoplasma y en algunas organilas. Hay unos receptores que van a ayudar o van a favorecer con la fagocitosis y otros que no, que simplemente van a hacer su función de receptores, o sea, como de fijarse o de darse cuenta que hay un antígeno extraño. Entonces vamos a ir con los receptores tipo TOL o TLR. Este tipo de receptores se va a encontrar en la membrana plasmática y también se va a encontrar en el citosol. En la membrana plasmática va a estar dándose cuenta de lo que son las lipoproteínas, pero del antígeno, o sea que va a reconocer PAM, eh, patrones moleculares asociados a patógenos. Y en el citosol va a tener receptores tipo TOL que van a reconocer material genético, ADN, ARN, etc. Por ejemplo, el virus tiene una característica en su ARN que es bicatenario. Nuestro ARN, el ARN del ser humano, no es bicatenario, es monocatenario. Y entonces en ese momento el receptor se da cuenta que ese ARN no es propio de nosotros, sino que es propio de un virus. Entonces en ese momento ese ARN monocatenario viene siendo como un PAM, un patrón molecular asociado a patógeno, o sea, una característica propia del virus, que su ARN es bicatenario y no monocatenario como el de nosotros. Por eso este receptor se da cuenta que no es algo propio. Estos receptores TOL son receptores que solamente se dan cuenta del PAM, o sea, de ese material genético que no es propio de nosotros, o de esa molécula, ya sea una lipoproteína, ya sea un glúcido que no es propia de nosotros, pero no
favorece con la fagocitosis. Después vamos a tener otro tipo de receptor que son los NOD. Los NOD son un receptor que está ubicado en el citoplasma y que reconoce PAM, o sea, reconoce patrones moleculares asociados a patógenos. Cuando los reconoce, en el citoplasma baja el potasio y él tiene una enzima que se llama la caspasa. Y esta enzima libera una interleucina o interleuquina 1B, que al liberarla, esta caspasa madura y se libera esta interleucina, mientras el receptor puede captar ese PAM, o sea, esa característica que no es propia de nosotros, sino que es propia del patógeno. Aquí, cuando sucede todo esto, no se genera inflamación y tampoco es un receptor que, digamos, favorece la fagocitosis. Después vamos a tener los receptores RIC1 o RLR. Estos receptores son citosólicos. No solamente están en el sistema inmune, sino que también están distribuidos en las otras células del cuerpo. Los presentan los hepatocitos, las células musculares, las células cardíacas. Y ellas lo que detectan es material genético, ¿sí? Después vamos a tener este tipo de receptor SR o Scavaward, que reconoce moléculas propias y también reconoce PAMs. Por ejemplo, va a reconocer las células apoptóticas. Las células que van a hacer apoptosis son reconocidas por un receptor Scavaward o SR. Y entonces ese macrófago tiene este tipo de receptor y, por ejemplo, va ahí donde está la lesión y fagocita. Y después vamos a tener estos receptores lecitina tipo C de membrana, que van a ser de membrana o van a ser solubles, y son los CLR. Estos receptores de lecitina tipo C reconocen hongos, bacterias, favorecen la fagocitosis. Estos sí favorecen la fagocitosis, que está presente en los macrófagos y en los neutrófilos, está presente en las células dendríticas, que son células que se encargan de la fagocitosis, sobre todo los macrófagos, las células dendríticas, son células de la inmunidad, son células presentadoras de antígeno profesionales, los macrófagos y las células dendríticas. Y también estos receptores tipo C reconocen a los DAM, o sea, moléculas asociadas a DAM. Los receptores tipo C, lecitina tipo C de membrana, van a reconocer a los DCC, a los PAN, dectina 1 y la angerina. Y los receptores R solubles van a reconocer colectinas, proteínas C reactivas y ficolinas, DAM y PAM. Entonces, estos son los receptores, la variedad de los receptores de tipo RRP, que están ubicados en las células del cuerpo, que están ubicados en las membranas plasmáticas y que están ubicados, digamos, que van a hacer diferentes funciones. Unos van a ayudar con la fagocitosis, otros van a ayudar a limpiar las células que están haciendo apoptosis, otros realmente sí se van a dar cuenta de las moléculas que están asociadas a factores de antígeno, y otros, bueno, como los lecitina tipo C, que van a estar, por ejemplo, solubles, que digamos que son solubles y que van a captar, digamos, el antígeno en el plasma. Bueno, la próxima clase vamos entonces a empezar lo que son los receptores de la inmunidad adaptativa. Yo espero que realmente les haya gustado, realmente hayan podido entender lo que son los receptores de la inmunidad innata. Y nos vemos pues en el próximo video para explicarles lo que son los receptores de la inmunidad adaptativa, que son un poco no más complejos, pero que, digamos, cada receptor hay que explicar genéticamente cómo se forma,
cómo es cada receptor, cómo actúa cada receptor. Entonces, por eso merecen un video aparte, digamos, para ellos. Bueno, muchos saludos y éxitos en los estudios.